Fortaleza, capital del estado de Ceará. En el nordeste de Brasil, una ciudad de playas infinitas, calor constante y casi 3 millones de personas viviendo su día a día. Pero el lunes 8 de agosto de 2005, cuando los empleados del Banco Central de Brasil abrieron la bóveda de seguridad, encontraron un agujero en el piso. Faltaban 164 millones de reales, aproximadamente 70 millones de dólares, 3 toneladas y media de billetes. Habían desaparecido sin que sonara una sola alarma, sin un solo disparo, durante un fin de semana en el que nadie vigiló lo suficiente. ¿Cómo es posible que alguien robe 3 toneladas y media de dinero y nadie se dé cuenta hasta el lunes? Hoy vas a entender cómo ocurrió, quiénes estuvieron detrás, qué fallas lo hicieron posible y por qué. 20 años después, la mayor parte de ese dinero nunca volvió a aparecer. Para entender este caso, primero hay que entender el lugar. El Banco Central de Brasil no es un banco común. Es la institución que regula todo el sistema financiero del país. Su sucursal en Fortaleza tenía una función específica: recibir billetes que habían circulado por todo el nordeste brasileño, evaluarlos y decidir cuáles podían seguir en circulación y cuáles debían ser destruidos. Eso significa que, en cualquier momento dado, esa bóveda podía contener cientos de millones de reales, billetes de 50 reales, apilados, empaquetados, esperando. Y hay un dato clave: esos billetes ya habían sido retirados de circulación. Sus números de serie no estaban registrados individualmente, es decir, rastrearlos iba a ser casi imposible. El edificio del Banco Central en Fortaleza es una construcción de gran altura en una esquina céntrica. Un guardia vigilaba desde una terraza elevada. Había cámaras, sensores de movimiento, alarmas, pero había también algo que nadie había previsto. A 80 metros de distancia, en la calle 25 de marzo, número 1071, había una casa en alquiler. La investigación posterior de la Policía Federal identificó varios actores clave. Antonio Jusiván Alves dos Santos, apodado Alemão, fue señalado como el líder operativo del grupo. Luis Fernando Ribeiro, conocido como Fernandinho, fue identificado como uno de los principales financistas de la operación. Moisés Teixeira da Silva, alias Tatuzão, fue considerado el mentor intelectual. Marcos Rogério Machado de Moraes, apodado Cabezón, fue señalado como el ingeniero responsable de la excavación. Y había alguien más: Deusimar Neves Queiroz, un exguardia de seguridad del propio Banco Central. Un guardia de seguridad del banco trabajando con los ladrones. Recuerda este dato. Vamos a volver a él. Según la investigación, la idea original habría surgido de 2 vigilantes de una empresa transportadora de valores que tenían acceso al banco. Esa información llegó a Alemão, quien estaba en Fortaleza por otros asuntos. Así se comenzó a articular una operación que involucró, según las estimaciones policiales, a unas 40 personas en total, repartidas entre al menos 3 grupos, 2 de São Paulo y uno local de Ceará. La inversión total en la operación se estimó en unos $65.000. Para un botín de 70 millones, esa cifra resulta ridículamente baja. Y eso dice mucho sobre lo que realmente permitió este robo. No fue solo la planificación, sino las fallas que nadie corrigió. En mayo de 2005, 3 meses antes del robo, el grupo alquiló esa casa en la calle 25 de marzo. No era una ubicación cualquiera. Estaba a 80 metros del Banco Central, al otro lado de una avenida transitada. Y lo que hicieron a continuación fue diseñar una fachada empresarial perfecta. Registraron una empresa ficticia de paisajismo, supuestamente dedicada a vender césped natural y sintético. Pusieron un letrero, renovaron la casa, y durante 3 meses, los vecinos vieron camionetas entrando y saliendo con tierra. Para cualquiera que pasara por allí,
Era una empresa de jardinería haciendo su trabajo. Lo más increíble todavía no es el robo. Es que durante 3 meses, 40 personas trabajaron a plena vista sin que nadie sospechara nada. Aquí es donde debemos detenernos y pensar no en los criminales, sino en el sistema. Porque este robo no fue posible por la genialidad de nadie. Fue posible por una acumulación de fallas que, vistas en conjunto, resultan difíciles de creer. Primera falla. El Banco Central almacenaba cientos de millones en billetes sin asegurar. Según una portavoz oficial del banco, el dinero no estaba asegurado porque los riesgos eran demasiado pequeños como para justificar las primas de seguro. Esa fue la evaluación oficial. Segunda falla. Las cámaras de seguridad filmaban, pero no grababan. Es decir, transmitían imágenes en tiempo real, pero no quedaba registro. Si nadie estaba mirando la pantalla en ese momento, la imagen simplemente desaparecía. Cámaras que no graban. Es como tener un guardia que solo vigila si alguien le está mirando a él. Tercera falla. La información privilegiada. Deusimar Neves Queiroz, ex guardia de seguridad del banco, proporcionó información detallada sobre la ubicación exacta de la bóveda, la posición de las cámaras, las alarmas, los sensores de movimiento y las jaulas donde se almacenaba el efectivo. Recibió 2 millones de reales por esa información. Fue detenido en 2006 y condenado a 47 años de prisión. Cuarta falla. Los billetes elegidos. El grupo seleccionó específicamente billetes de 50 reales que ya habían sido retirados de circulación y estaban sin numerar, a la espera de ser incinerados. Eso significaba que nadie podía rastrear esos billetes una vez que salieran de la bóveda. Quinta falla. La supervisión del fin de semana. La bóveda del Banco Central no tenía vigilancia directa durante los fines de semana. Entre el cierre del viernes por la tarde y la apertura del lunes por la mañana, nadie verificaba físicamente el estado de la bóveda. Eso le dio al grupo una ventana de aproximadamente 44 horas para operar sin ser detectado. El detalle que cambió todo fue que nadie miraba. Ahora pensemos en el desafío físico. El dinero sustraído pesaba aproximadamente 3.500 kilogramos. Para tener una referencia, es el peso de un automóvil mediano. Si los billetes se apilaran, alcanzarían una altura de casi 33 metros. Si se distribuyeran en contenedores de 1.000 litros, llenarían 6 tanques completos. Mover esa cantidad de peso a través de un pasadizo subterráneo de 70 centímetros de ancho no es una cuestión de audacia, es un problema de ingeniería, de tiempo y de resistencia física. Según los investigadores, el grupo utilizó un sistema improvisado de carros sobre rieles para transportar tanto los escombros de la excavación como, finalmente, el dinero. La fase final se ejecutó entre la tarde del viernes 5 de agosto y el mediodía del sábado 6 de agosto de 2005. En ese intervalo, el grupo logró romper el piso de la bóveda, una estructura de más de 1 metro de espesor, acceder al interior, extraer 5 contenedores de billetes y transportarlos por el pasadizo de vuelta a la casa. Y aquí aparece la primera gran contradicción. Invirtieron $65,000 para robar 70 millones. El retorno fue de 1,000 a 1, pero lo que vino después destruyó las vidas de casi todos los involucrados. Lunes 8 de agosto de 2005. Los empleados del Banco Central de Fortaleza llegan a iniciar la jornada laboral como cualquier otro día. Pero cuando acceden a la bóveda de seguridad, el escenario es devastador, un agujero enorme en el piso y los contenedores de dinero vacíos. La magnitud del faltante era tal que las primeras estimaciones fueron de 160 millones de reales. Después, se ajustó la cifra a 164.755.150 reales, equivalentes a unos 71 millones de dólares al tipo de cambio de 2005. La noticia sacudió a Brasil y rápidamente se convirtió en titular internacional. Periódicos como O Globo,
y Folha de São Paulo publicaron actualizaciones diarias. Medios internacionales como The Guardian y NBC News cubrieron el caso, calificándolo como uno de los mayores robos bancarios del mundo. La Policía Federal inició inmediatamente, lo que se convertiría en una de las investigaciones criminales más complejas en la historia de Brasil. Y la primera pista llegó rápido. Dentro del pasadizo, los investigadores encontraron una tarjeta de teléfono prepago. La Policía Federal localizó el celular asociado a esa tarjeta y lo intervino. También encontraron huellas digitales en el lugar. Pero la pista más inmediata fue otra. Solo 2 días después del descubrimiento, el 10 de agosto de 2005, la Policía Militar de Minas Gerais detuvo a 2 hombres en Sete Lagoas, cerca de Belo Horizonte. Transportaban un camión portaautomóviles con 11 vehículos y en 3 de ellos encontraron más de 2.100.000 reales del robo. 2 días, solo 2 días después del mayor robo bancario en la historia de Brasil, alguien decidió comprar 11 autos de contado. Ese fue el primer error. Esos detenidos comenzaron a dar nombres, y así arrancó la cadena. El investigador a cargo determinó que había 3 grupos involucrados, 2 provenientes de São Paulo y uno local de Ceará. Lo que siguió fue una cronología que se extendió durante años. En septiembre de 2005, 5 sospechosos fueron arrestados con más de 5 millones de reales y confesaron haber participado en la excavación. En septiembre de 2006, la Operación Facción Topo resultó en 43 detenidos. En febrero de 2008, fue capturado Alemão, en el Distrito Federal. En julio de 2009, cayó Tatuapé, en São Paulo. Y en diciembre de 2023, 18 años después del robo, el ingeniero del pasadizo fue recapturado en Sorocaba tras 12 años prófugo. Pero la investigación reveló una realidad que nadie había anticipado. El dinero robado no solo atrajo a investigadores, atrajo a otros criminales. Lo que siguió fue una ola de secuestros, extorsiones y asesinatos entre los propios involucrados y sus familias. El caso de Fernandinho es el más documentado. Fue secuestrado en octubre de 2005. Su familia pagó 2 millones de reales de rescate, pero lo asesinaron igualmente. Su cuerpo fue encontrado en una carretera aislada cerca de Camanducaia, con 7 disparos y marcas de esposas en las muñecas. El dinero que robaron se convirtió en la maldición que los persiguió a todos. Hay indicios de que algunos policías estuvieron involucrados en los secuestros. 3 agentes fueron arrestados en conexión con el caso de Fernandinho. Otro sospechoso, Evandro José das Neves, fue encontrado muerto en una favela de São Paulo en octubre de 2006. Esta es la pregunta que define este caso 20 años después. ¿Dónde está el dinero? Las cifras oficiales varían según la fuente y el momento del reporte. Según reportes, la Policía Federal recuperó 32 millones de reales en efectivo y arrestó a 129 personas en total. Según estimaciones más recientes, la Policía Federal calcula que entre un 20 y un 30% del total fue recuperado, lo que elevaría la cifra a unos 53 millones de reales, incluyendo bienes incautados y subastas de activos. El investigador principal del caso ha declarado que hubo 120 investigados, 36 con participación directa, 50 condenados y 11 absueltos. Entre 70 y 80% del botín nunca fue recuperado. Esos son más de 100 millones de reales que simplemente se esfumaron. Lo que sí pudo rastrear la justicia fue cómo parte del dinero cambió de forma. Los investigadores documentaron compras ostentosas con billetes de 50 reales, automóviles de lujo adquiridos de contado, propiedades compradas a través de intermediarios, negocios a nombre de terceros. Según la Policía Federal, Alemão utilizó su parte para adquirir bienes en Mato Grosso do Sul, Goiás y el Distrito Federal, siempre a través de testaferros. Otros integrantes invirtieron en automóviles y terrenos.
El caso ha generado 28 procesos penales, involucrando a 133 acusados. Es uno de los expedientes judiciales más extensos en la historia criminal de Brasil. Ahora entramos en territorio de hipótesis. Estas son las 3 teorías más discutidas por investigadores y periodistas sobre lo que ocurrió con los más de 100 millones de reales que nunca aparecieron. Teoría 1. Desvío durante las incautaciones. Esta teoría sostiene que parte del dinero fue desviado por agentes corruptos durante los propios operativos de búsqueda y captura. La Policía Federal ha reconocido sospechas de que algunos oficiales pudieron haber sustraído dinero durante las incautaciones. Hay testimonios que sugieren que el efectivo pasaba por múltiples manos antes de ser registrado oficialmente. Esta teoría tiene sustento parcial, dado que hubo policías arrestados en conexión con secuestros de los propios ladrones, pero no hay pruebas concluyentes de desvío sistemático. Teoría 2. Dilución en la economía informal. La segunda teoría es que la mayor parte del dinero se diluyó en la vasta economía informal brasileña. Los billetes de 50 reales sin número de serie registrado podían circular libremente en mercados, tiendas, transacciones cotidianas, sin levantar sospecha alguna. A diferencia de una transferencia bancaria, el efectivo no deja rastro digital. Esta es la teoría que más encaja con lo que sabemos. Los billetes eran irrastreables por diseño. La economía informal de Brasil mueve miles de millones al año, y el grupo se dispersó hacia múltiples estados inmediatamente después del robo. Teoría 3. Red de lavado internacional. La tercera hipótesis sugiere que parte del dinero salió del país a través de redes de lavado internacionales. Hay un dato que alimenta esta teoría. Los fiscales documentaron que el grupo intentó sin éxito fletar un avión pequeño días antes del robo para mover el dinero fuera del país. Eso sugiere que la intención de sacarlo de Brasil existía desde el principio. Sin embargo, es una hipótesis plausible pero con poca evidencia directa. No se han documentado conexiones internacionales firmes más allá del intento fallido del avión. La verdad probablemente sea una mezcla de las 3, pero hay algo indiscutible. El dinero se perdió no solo por los ladrones, sino por un sistema que no estaba preparado para rastrearlo. Veamos qué fue de cada uno de los protagonistas de esta historia. Antônio Jusiván Alves dos Santos, Alemão, el líder operativo, fue condenado a 49 años de prisión por robo, más 80 años adicionales por lavado de dinero. Está preso desde 2008. En 2017, intentó fugarse de una prisión en Ceará y fue herido de bala. Luis Fernando Ribeiro, Fernandinho, uno de los financistas principales, fue secuestrado y asesinado en octubre de 2005, apenas 2 meses después del robo. Su familia pagó 2 millones de reales de rescate, pero no sirvió de nada. Moisés Teixeira da Silva, Tatuzão, considerado el mentor intelectual y jefe de excavación, fue arrestado en julio de 2009 en São Paulo. Marcos Rogério Machado de Moraes, Cabezón, el ingeniero del pasadizo, fue preso en 2007, escapó de prisión en 2011 y fue recapturado en diciembre de 2023 en Sorocaba, São Paulo, tras 12 años prófugo. Deusimar Neves Queiroz, el ex guardia de seguridad del Banco Central que vendió los secretos de la bóveda, fue condenado a 47 años de prisión. Se descubrió que, mientras estaba en libertad condicional, usaba dinero del robo para actividades de préstamo ilegal. Y Antonio Argeu Nunes Vieira, exalcalde de Boa Viagem, fue condenado a 17 años por financiar la operación. Salió a los 2 años. Obsérvalo con perspectiva. Alemão acumula condenas de más de 100 años. Fernandinho fue asesinado 2 meses después del robo. El ingeniero pasó 12 años huyendo para ser recapturado en 2023. El exguardia del banco fue condenado a casi medio siglo. El exalcalde apenas cumplió 2 años. Ninguno de ellos ganó, todos perdieron.
Y sin embargo, a 2025, las apelaciones continúan para 15 condenados. El caso sigue abierto en múltiples frentes judiciales y la mayor parte del dinero sigue sin aparecer. El robo al Banco Central de Fortaleza no solo fue un hito criminal, fue un punto de inflexión para la seguridad financiera en Brasil. Después de 2005, el Banco Central revisó sus protocolos de seguridad, sus sistemas de vigilancia y el manejo de efectivo en todas sus sucursales. El caso se convirtió en estudio de caso para instituciones financieras en toda América Latina. También se convirtió en parte de la cultura popular brasileña. En 2011 se estrenó la película Asalto al Banco Central, dirigida por Marcos Paulo. En 2022, Netflix lanzó la docuserie 3 toneladas, el gran robo del Banco Central de Brasil, que presenta entrevistas con investigadores, ex-sospechosos y expertos. Hay una lección en esta historia que va más allá del crimen, y es que los sistemas más vulnerables no son los que tienen menos muros, sino los que tienen más confianza. El Banco Central de Brasil creía que sus riesgos eran demasiado pequeños. Sus cámaras filmaban pero no grababan. Su guardia de seguridad trabajaba para los ladrones y nadie miraba la bóveda durante el fin de semana. Cuando el dinero desaparece, lo que queda son rastros, silencios y preguntas. Y la pregunta más grande de este caso sigue siendo la misma desde hace 20 años. ¿Dónde están los otros 100 millones de reales? Si este caso te atrapó, déjame en los comentarios qué otro gran robo o misterio financiero quieres que investiguemos. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Nos vemos en el próximo caso.